La Kaaba en la Meca está presenciando un suceso asombroso y alarmante a nivel global, con multitudes siendo aplastadas y escapando del recinto sagrado, mientras la Kaaba parece ser tragada por este fenómeno inusual. ¿Cómo se relacionan estos eventos extraños con la humanidad en su totalidad? La Kaaba, ubicada en el centro de la sagrada mezquita Al-Haram, desempeña un papel central en el rito del Hajj y en la vida de millones de musulmanes en todo el mundo. Es el punto hacia el cual se orientan en sus oraciones diarias y el epicentro de la peregrinación a la Meca, una de las prácticas más importantes en el Islam. Las tragedias recientes han sacudido la Kaaba y su entorno, dejando una marca indeleble en la comunidad musulmana. Fuertes tormentas han envuelto la Kaaba, causando estragos y destrucción en su camino. A esta desolación se suma la invasión de langostas que han arrasado con todo a su paso, sumiendo a la región en la desesperación y el caos. Los fenómenos anormales que han ocurrido en torno y cerca de la Meca han generado un profundo cuestionamiento sobre su relación con las profecías religiosas. Al observar estos fenómenos, es inevitable pensar en las profecías bíblicas y su relación con lo que está sucediendo en la Meca. En el Éxodo se relata cómo Dios envió 10 plagas sobre Egipto como castigo por la opresión que sufrían los judíos bajo el dominio de Faraón. Estas plagas incluían la lluvia de granizo, la invasión de langostas y otros eventos que en la narrativa religiosa fueron señales del poder y la ira divina. Esto refuerza la posibilidad de que Jesús regrese pronto. Sin embargo, ¿por qué estas señales se manifestaron específicamente en la Kaaba y no en otro lugar del mundo? La Kaaba, centro de adoración en el Islam y símbolo de profunda importancia espiritual, ha sido testigo de una serie de fenómenos recientes que han generado especulaciones y reflexiones sobre su significado histórico y religioso. Estos fenómenos, desde terremotos hasta plagas de langostas, han despertado el interés de muchos creyentes, quienes buscan interpretarlos a la luz de su fe y tradición. La Kaaba, un símbolo de profunda importancia en el Islam, ha sido un centro de culto y peregrinación musulmana desde tiempos inmemoriales. Su significado histórico y religioso es innegable, especialmente después del retorno de Muhammad a la Meca, un evento que marcó un hito crucial en la historia islámica. La Kaaba, con su forma cúbica y su piedra angular, es el epicentro espiritual hacia el cual millones de musulmanes dirigen sus oraciones diarias. El exilio de Muhammad de la Meca a Medina y su posterior retorno, conocido como la Hejira, es fundamental para comprender la importancia de la Meca como centro religioso. Fue durante este retorno que Muhammad purificó la Kaaba de los ídolos paganos que la habían contaminado, restableciendo su conexión con la tradición monoteísta de Abraham. Este acto de purificación simboliza la eliminación de la idolatría y la restauración del verdadero culto a Dios. La piedra negra incrustada en una esquina de la Kaaba también desempeña un papel crucial en la historia y el significado religioso del santuario. Según la tradición islámica, se cree que la piedra negra fue un regalo divino entregado a Abraham por el ángel Gabriel. Los musulmanes la veneran como un símbolo de devoción y conexión con lo divino, tocándola y besándola como parte de su peregrinación. La importancia de la Kaaba se arraiga profundamente en el corazón de la fe islámica. No es solo una estructura física, sino el lugar simbólico donde reside la presencia de Alá en la tierra. En el Corán, la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma se menciona en repetidas ocasiones la importancia de la Meca y su lugar destacado en la adoración islámica. Esto enfatiza la posición privilegiada de la Kaaba en la cosmovisión islámica como el punto focal al que los musulmanes dirigen sus oraciones diarias, independientemente de su ubicación en el mundo. En el corazón del Islam, en la ciudad sagrada de la Meca, se lleva a cabo uno de los rituales más significativos y reverenciados por millones de musulmanes en todo la peregrinación a la sagrada Kaaba. Este ritual es una manifestación palpable de la devoción y la sumisión absoluta a Alá, el único Dios en la fe islámica. La Masjid al-Haram emerge majestuosa y acogedora, esperando recibir a los peregrinos que se reúnen en sus terrenos durante el período de la peregrinación. Este lugar no es solo una mezquita común,
sino el epicentro espiritual donde los creyentes se congregan para rendir homenaje a su Creador y fortalecer los lazos de hermandad islámica. Desde todas las direcciones del mundo, los musulmanes convergen en este lugar, uniéndose en una sola voz de adoración y reverencia hacia Alá. La historia de la Kaaba se remonta a tiempos inmemoriales, antes incluso del advenimiento del Islam. Este lugar sagrado ubicado en la ciudad de la Meca ha sido testigo de la devoción de generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. Su significado histórico se entrelaza con las tradiciones religiosas árabes preislámicas, donde ya era venerada como un centro espiritual de importancia primordial. La Kaaba, en su origen, no tenía techo, siendo una estructura simple erigida para la adoración exclusiva a Allah. Sin embargo, con el paso del tiempo, la región de la Meca se sumió en la decadencia religiosa y la Kaaba fue ocupada por ídolos y adorada por diversas tribus árabes. Esta corrupción religiosa fue desafiada por la llegada del Islam y la purificación de la Kaaba de cualquier asociación idolátrica. Uno de los hitos más importantes en la historia de la Kaaba fue su reconstrucción en el año 608 d.C. durante el período preislámico. En ese momento, los líderes de la tribu Ka trabajaron en conjunto para renovar y reconstruir la estructura, utilizando materiales más duraderos como la madera y la mampostería. Esta reconstrucción no solo fortaleció físicamente la Kaaba, sino que también simbolizó el compromiso de la comunidad árabe con su legado religioso y su preservación a lo largo de la historia. Uno de los aspectos más destacados de la historia de la Kaaba es la elevación de su puerta. Debido a su ubicación inicial en llanuras de inundación, la puerta de la Kaaba fue elevada sobre el nivel del suelo para proteger el lugar sagrado de las aguas de inundación y los intrusos. Este acto de protección resalta la importancia atribuida a la preservación de la integridad física de la Kaaba como centro espiritual de la fe islámica. Un evento crucial en la historia de la Kaaba ocurrió en el año 620 d.C., cuando el profeta Muhammad y sus seguidores fueron expulsados de la Meca a Medina. Esta expulsión marcó un punto de inflexión en la historia del Islam y tuvo profundas repercusiones en la comunidad musulmana en desarrollo. La migración hacia Medina no solo simbolizó la persecución de los primeros musulmanes, sino que también allanó el camino para el establecimiento de una nueva comunidad islámica. El segundo advenimiento de Jesucristo según el Nuevo Testamento es un tema fundamental en la teología cristiana que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento está lleno de referencias y profecías sobre el regreso glorioso de Jesucristo, considerado el clímax de la historia humana y el cumplimiento final de las promesas divinas. Una de las referencias más claras al segundo advenimiento se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 28, donde si así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta promesa de salvación asociada con la segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes que aguardan con ansias su retorno. La promesa del regreso de Cristo es una de las piedras angulares de la fe cristiana, una esperanza que ha sido transmitida a lo largo de las generaciones a través de las Escrituras. Jesús mismo prometió a sus seguidores que regresaría para llevarlos consigo. En Juan, capítulo 14, versículo 3, Jesús, «Y si me voy, y les preparo un lugar, vendré de nuevo y los llevaré a estar conmigo». Esta promesa de un regreso glorioso es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes en todo el mundo. Quiero quienes aguardan ansiosamente su cumplimiento. Las Escrituras también nos advierten sobre las condiciones previas al regreso de Cristo. Se espera que el mundo esté lleno de maldad, violencia y corrupción antes de su venida. Mateo capítulo 24, versículo 12. No si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta descripción sombría del estado del mundo refleja la creencia en el deterioro moral y espiritual que caracterizará los últimos días antes del juicio final. La crítica al orden político actual es inevitable al considerar la perspectiva del gobierno divino que se espera después del regreso de Cristo.
Los sistemas políticos actuales, incluso en países desarrollados, están fundamentados en el razonamiento humano y la corrupción. Sin embargo, la visión del gobierno de Cristo nos desafía a buscar un cambio fundamental en las estructuras de poder y gobierno hacia un sistema basado en principios divinos en lugar de intereses humanos y corrupción. Las señales del regreso de Jesús son como faros luminosos en medio de la oscuridad de los tiempos. La palabra de Dios nos advierte sobre estos signos que marcarán el fin de los tiempos. En el libro de Mateo capítulo 24, Jesús mismo habla sobre estos eventos y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas palabras resonaron a lo largo de la historia, pero hoy, más que nunca, parecen ser un eco de la realidad. Guerras y conflictos desgarran las naciones, mientras que las enfermedades y las pandemias azotan al mundo. Los desastres naturales parecen ser cada vez más frecuentes e intensos. Estos eventos no son simplemente calamidades aleatorias, sino señales que nos recuerdan que el tiempo está cerca, que el regreso de Jesús está a las puertas. Sin embargo, comprender estas señales no es una tarea fácil. Los eruditos bíblicos y los teólogos se han enfrentado a desafíos para interpretar adecuadamente las profecías bíblicas relacionadas con el regreso de Jesús. Las Escrituras son profundas y a menudo misteriosas, y algunos eventos pueden tener múltiples cumplimientos a lo largo de la historia. La soberanía de Dios en el manejo de los tiempos y los acontecimientos es un recordatorio de que nuestra comprensión es limitada y que debemos confiar en Él en lugar de nuestras propias interpretaciones. La importancia de permitir que el Espíritu Santo tenga un mayor control en nuestras vidas como creyentes es un tema fundamental en la vida cristiana. No se trata simplemente de una idea abstracta, sino de una realidad vivencial que transforma nuestra manera de caminar en el mundo. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, nos referimos a una entrega total, una rendición de nuestro ser ante la dirección y guía del Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no es un mero acompañante en nuestro bien espiritual, sino que es el agente activo de la obra de Dios en nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a ser llenos del Espíritu, lo que implica una rendición continua a su dirección. 1. Reconocimiento de nuestra dependencia absoluta de Él en todo momento. En la comunidad cristiana, el amor y el aliento mutuo son pilares fundamentales que fortalecen el cuerpo de Cristo. Esta no es solo una enseñanza abstracta, sino una práctica vital que influye en la forma en que vivimos nuestra fe día a día. La Biblia nos exhorta repetidamente a amarnos unos a otros y a animarnos mutuamente en nuestra caminata espiritual. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús dice un mandamiento nuevo: os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este mandato no es opcional, sino fundamental para identificarnos como seguidores de Cristo. El amor no solo es una emoción, sino una acción que se manifiesta en el cuidado, el sacrificio y el aliento mutuo. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia del amor y el estímulo mutuo en la comunidad de creyentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, escribe: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Esta exhortación nos recuerda que somos responsables unos de otros en el cuerpo de Cristo y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, estas enseñanzas han sido transmitidas y practicadas por generaciones de creyentes. A pesar de las diferencias en las creencias sobre los últimos tiempos, el amor y el aliento mutuo han sido constantes en la vida de la Iglesia, sirviendo como un testimonio poderoso del amor de Dios en acción.
Incluso en el Credo de los Apóstoles, una declaración central de la fe cristiana, encontramos afirmaciones relacionadas con la segunda venida de Jesucristo y la vida eterna. Esta confesión de fe no solo es una expresión de creencias doctrinales, sino también una declaración de esperanza y anticipación por el regreso glorioso de Cristo. La anticipación alegre de la segunda venida de Jesucristo es una parte integral de la fe cristiana. No es simplemente una creencia abstracta, sino una realidad que influye en nuestra forma de vivir y esperar. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo nos anima esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza en la vida eterna nos fortalece y nos sustenta en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida terrenal. La creencia en la segunda venida de Jesucristo es un pilar fundamental que da forma a nuestra comprensión del tiempo y del propósito final de la historia humana. Sin embargo, junto con esta esperanza gloriosa, existe también una advertencia seria sobre la venida del Anticristo, un personaje maligno que se levantará en los últimos tiempos como un engaño supremo antes del fin del mundo. La Biblia nos ofrece varias referencias sobre la figura del Anticristo, como en 1 Juan capítulo 2 versículo 18, donde se nos: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Esta advertencia nos llama a estar alerta y a discernir los signos de los tiempos para no caer en la trampa del engaño. El Anticristo es descrito como un individuo carismático que engañará a muchas personas con falsos milagros y enseñanzas, inicialmente afirmando ser Jesús y luego declarándose a sí mismo como Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3-4 se nos dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Esta descripción nos advierte sobre el peligro de seguir ciegamente a aquellos que prometen soluciones fáciles y poder terrenal, en lugar de seguir a Cristo. La figura del Anticristo representa un desafío espiritual para los creyentes, ya que su engaño puede ser muy convincente y seductor. Por lo tanto, se nos exhorta a cultivar un discernimiento espiritual profundo para evitar caer en su trampa y seguir a falsos dioses. En Mateo capítulo 24 y versículo 24, Jesús nos pone: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». En las Escrituras Sagradas se nos advierte constantemente sobre los falsos dioses, entidades que se presentan como divinas, pero que en realidad son meras creaciones humanas desprovistas de poder y autoridad genuina. Estos ídolos, fabricados por manos humanas, no poseen la capacidad de corregir sus propias deformidades físicas, como se menciona en el libro de Isaías capítulo 46 versículos 5-7, «¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con la balanza, contratan un platero para que lo haga un dios, y se postran y adoran. Se lo cargan sobre los hombros y lo llevan, lo ponen en su lugar y se queda allí de pie, no se mueve de su sitio. Claman a él, pero no responde de su tribulación, no los libra». Estas palabras nos recuerdan la incapacidad de los ídolos para actuar en beneficio de sus seguidores. Son objetos inertes, sin vida ni poder real. Y sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han sido engañados por su aparente grandeza. Los falsos dioses no solo son incapaces de mejorar su propia condición, sino que también promueven la violencia y la coerción. En el libro de Jeremías capítulo 50 versículo 38 se describe cómo estos ídolos envían a su ejército para luchar contra aquellos que no creen en ellos. «Sequinquéis vuestros caballos, yendo como langostas, oh hija de Togarma, contra muros y cercos y contra todas las ciudades fortificadas. Desenfunda el arco contra los habitantes de Babilonia, todos los que sacan lazo, no tengáis piedad con ellos, exterminad a toda su multitud».
Esta imagen nos muestra la verdadera naturaleza de los falsos dioses. Son creados por el hombre para ejercer control sobre otros y perpetuar su propia adoración. En lugar de promover la paz y la armonía, incitan a la violencia y la destrucción en nombre de su supuesta divinidad. Jesús mismo advirtió sobre estos engaños en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 24, cuando dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos». Es esencial discernir entre la verdadera enseñanza divina y las falsas enseñanzas promovidas por los falsos dioses. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 15 y 20, Jesús nos advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La preparación para la segunda venida de Cristo es un tema de profunda importancia en la fe cristiana. Jesús mismo nos instruyó sobre la necesidad de estar alerta y reconocer las señales que Dios envía como indicadores de su retorno. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 42, Jesús nos: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta exhortación a la vigilancia nos recuerda la importancia de estar constantemente preparados para el regreso de Cristo. No sabemos el momento exacto de su venida, por lo que es crucial que estemos en constante oración y vigilancia, buscando la guía del Espíritu Santo para estar listos cuando Él regrese. En Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesús nos insta a orar diligentemente para que seamos contados, dignos de escapar de todos estos acontecimientos que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una parte fundamental de esta preparación espiritual es el reconocimiento de las señales de los últimos tiempos, como se describe en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 11. Jesús nos advierte sobre desastres naturales como pestes, hambres y terremotos, que son signos del tiempo del fin. Además nos habla de la persecución de los cristianos por causa de su fe en Él, así como la aparición de falsos profetas que intentarán engañar a muchos, lo cual es una señal inequívoca del fin de los tiempos. Estas señales, comparadas a los dolores de parto en Mateo capítulo 24, versículo 8, nos muestran que el tiempo del fin será caracterizado por un aumento en la intensidad y la frecuencia de estos eventos. Así como los dolores de parto indican el inminente nacimiento de un nuevo ser, las señales de los últimos tiempos nos señalan la pronta venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. En medio del tumulto de los tiempos modernos, la búsqueda del verdadero profeta se vuelve una tarea crucial para aquellos que desean mantenerse fieles a la voluntad divina. La Biblia nos ofrece claras indicaciones sobre cómo discernir entre aquellos que hablan en nombre de Dios y aquellos que solo buscan sus propios intereses. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 22, se nos recuerda cuando el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumpla lo que dijo, ni acontezca palabra, es que Jehová no ha hablado con presunción, habló él tal, no tengas temor de él. La voz de un verdadero profeta resonará con la verdad y la autoridad de Dios, mientras que aquellos que buscan sus propios intereses pronunciarán palabras vacías que no se cumplirán. Es esencial que estemos alerta y busquemos discernimiento espiritual para reconocer la autenticidad de aquellos que pretenden ser portavoces de Dios en medio de un mundo lleno de engaños y falsas promesas. Una de las señales más evidentes de los últimos días es la multiplicación de la maldad y la depravación en el mundo. Los falsos profetas, en su afán de promover sus propias agendas, contribuyen a esta depravación al difundir doctrinas que socavan los principios morales y éticos establecidos por Dios. La falta de un estándar absoluto de moralidad procedimiento promovida por estos impostores lleva a la confusión y al caos moral en la sociedad. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 1,
se nos advierte sobre la aparición de falsos profetas que introducirán herejías destructivas, negando incluso al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En medio de este oscuro panorama, la predicación del Evangelio en todo el mundo brilla como una luz de esperanza y redención. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús nos y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal del fin de los tiempos nos muestra que, a pesar de la creciente maldad y confusión en el mundo, el mensaje del amor y la gracia de Dios seguirá siendo proclamado hasta el último día. La importancia de la perseverancia en la fe se destaca aún más en estos tiempos difíciles. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, se nos aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en medio de la apostasía y el engaño. Aquellos que permanecen fieles a Dios y su palabra serán preservados y salvados en los últimos días. En medio de un mundo lleno de desafíos espirituales y tentaciones engañosas, es fundamental estar arraigados en la verdad divina y ser capaces de discernir entre lo auténtico y lo falso. Las advertencias sobre los falsos dioses y la importancia del discernimiento nos recuerdan la necesidad de mantenernos vigilantes y firmes en nuestra fe. A través de pasajes bíblicos y reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús, hemos explorado la naturaleza de los falsos dioses y su impacto en nuestras vidas espirituales. Nuestra fortaleza radica en aferrarnos a la verdad revelada en la palabra de Dios y en buscar la sabiduría del Espíritu Santo para discernir entre la luz y las tinieblas. Como creyentes, estamos llamados a estar alerta, a permanecer arraigados en la verdad y a resistir las influencias engañosas que puedan apartarnos del camino de la fe. Que cada uno de nosotros busque sinceramente la verdad, se mantenga firme en su fe y se una en comunidad para edificación mutua y fortalecimiento espiritual. Si te ha interesado este tema y deseas explorar más sobre la fe cristiana y el crecimiento espiritual, te invito a suscribirte para recibir más contenido inspirador y reflexivo. Juntos podemos profundizar en nuestra comprensión de la verdad divina y fortalecer nuestra fe para enfrentar los desafíos del mundo con valentía y confianza. Únete a nuestra comunidad y juntos caminemos en la luz de la verdad divina.